De Molefex, academia dedicada a formar traders desde el año 2005. Nos encontramos nuevamente, como todos los viernes, en este espacio que hemos denominado el cierre. Claramente hemos tenido una semana más que movida en los mercados y se ven los efectos en el cierre de los principales índices, como también de las monedas, como lógicamente de las criptos y algunos de los metales que están teniendo movimientos más que importantes. Una semana que ha sido signada en primer lugar por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos, que finalmente confirmó el incremento de los 50 puntos básicos en sus tipos de interés, movimiento que impactó velozmente en los mercados. A diferencia de lo esperado, el dólar retrocedió, los índices bursátiles se recuperaron, sin embargo esto duró muy poco, ya que el día jueves recuperaron el terreno cedido del día miércoles y acorde a lo que esperaba el mercado, finalmente el dólar terminó con fuertes subas y también sucedió algo similar con los mercados bursátiles, tanto los índices americanos como europeos nos mostraron una fuerte corrección y fuertes pérdidas en el caso, por ejemplo, del Nasdaq, que estuvo muy cerca del 5% negativo el mismo día jueves. Hoy viernes, y luego de conocidos los datos de empleo en Estados Unidos, que también le han brindado movimiento a los mercados. ¿Por qué? Porque lo que se esperaba, que era en principio una caída, fue finalmente contrario, ya que la creación de empleo en los Estados Unidos fue de 428.000 nuevos puestos y se esperaba una caída de 390.000. También esto cambió la tendencia de lo que pasó previamente con los datos de la ADP del día miércoles, que mostró una caída por debajo de la caída esperada, y también el día jueves con las peticiones de subsidio por desempleo, que es un dato semanal, y nos mostró lógicamente un incremento por encima de lo esperado. Sin embargo, este viernes la creación de empleo fue asombrosamente positiva, y el lado negativo es que han caído tanto la tasa de desempleo, subió en realidad se mantuvo sin cambios en 3.6, y se esperaba un dato positivo, una caída de una nueva décima para la semana. Así que esto fue de Estados Unidos, mientras que del lado de Canadá, que también se conocieron los datos de empleo oficiales a las 8:30 am, horario del este, horario de Nueva York, se conoció que la tasa de desempleo se dio una décima acorde a lo esperado, en 5.2, y el cambio del empleo fue muy por debajo de lo esperado, casi 15.300, 15.3 frente a los 39.5 K esperados, ¿sí? Una caída muy por debajo, ¿sí?, del dato esperado, y muy por debajo de los 72.5 de la semana pasada. Pero bueno, esto es lo que está sucediendo en este momento, mientras la guerra se mantiene en avanzada y mientras los que mercados nos están mostrando fuertes movimientos, ¿sí? ¿Por qué? Porque lógicamente ha habido una fuerte caída en el día de ayer. Se contagió en Europa, que cayó aproximadamente un 4.5, tanto en el Eurostoxx, también hubo una pérdida del IBEX en 3.05, y obviamente esto lleva a que el Banco Central Europeo cambie un poco, no la decisión, pero sí tiene una presión muy importante para cambiar su decisión y empezar a subir los tipos de interés. Como decíamos, un cierre de semana agitado también porque el Banco de Inglaterra en el día de ayer jueves decidió subir los tipos de interés. Sin embargo, también acorde en contra de lo esperado, la libra esterlina cedió fuertemente y mantiene un claro movimiento bajista frente al dólar americano. Así es como en esta jornada, donde el oro se mantiene aproximadamente sin cambios, con un leve sesgo a la baja, y claramente hubo un batacazo, por decir de una manera, en las altcoins. Hubo muy fuertes caídas en Ethereum, también en Cardano, hay un Bitcoin también que mantiene senda bajista. Lo cierto es que pareciera que todavía tienen para seguir en senda bajista
y eso obviamente está afectando a los mercados. Les pido por favor a aquellos que se están sumando en este momento me confirmen que es claro el audio, también que pueden ver la pantalla de fondo. Muchísimas gracias, empiezan a aparecer algunas personas que se van sumando. Vamos a meternos entonces y los invito a analizar un poco lo que está sucediendo en los mercados. Vamos a comenzar por la libra esterlina. La libra esterlina, como decíamos, ayer nos mostró el Banco de Inglaterra la suba de tipos de interés acorde a lo esperado y sin embargo la libra esterlina, en vez de incrementar un movimiento al alza, venía lateralizando, se dio la zona de lateralización y cayó fuertemente hasta la zona de 1.2330 aproximadamente, confirmando el fuerte sesgo bajista que tiene frente al dólar americano. Lo cierto es que desde 1.3170 hasta 1.2330 aproximadamente son unos 800 pips de caída casi sin descanso, y más allá que vemos una suerte de recuperación en la jornada del día de hoy, podemos apreciar una vela que está cerrando, en caso de cerrar en estos momentos, en la zona de apertura, y por encima de 1.2330, 23.35, que es un fuerte soporte que tenemos marcado semanalmente. Lo cierto es que todavía no hay indicios de cambio de dirección tendencial, y más allá de una lateralización que podría tratarse en gráficos de 4 horas de un posible patrón de hombro, un poquito más abajo tenemos un intento a la baja que podría ser la cabeza, y ahora podríamos estar observando el segundo hombro. Esto nos indicaría una posible recuperación de la libra esterlina para el inicio de la semana siguiente, cuando marcamos lógicamente el posible recorrido de la libra esterlina. Lo cierto es que en caso de quebrar la zona de cuello en los niveles cercanos a 1.2370, 23.72, podríamos ver un objetivo que la llega hasta la zona de 1.2470, 80, donde debería estar completando el recorrido al alza. Lo cierto es que está muy sobrevendido el par. Es esperar una corrección, tiene los fundamentos a partir de la suba de los tipos de interés en Reino Unido. Vamos a estar atentos al cierre de la jornada del día de hoy. ¿Por qué? Porque podría arrancar la semana al alza y recuperar una buena cantidad de pips a modo de toma de beneficios. ¿Qué viene pasando con otras monedas? Bueno, lo cierto es que el dólar yen pareciera no querer tener descanso. El yen está muy débil frente al dólar, lo estamos observando en el último tiempo. Parece que la dirección tendencial no cede, tenemos mínimos ascendentes con una velocidad muy por encima de los 45 grados, algo que no debería sostenerse en el tiempo por mucho más. Sin embargo, más allá de la lateralización de las últimas jornadas, el yen está claramente por encima de 130 y con muchísimas ganas de ir a quebrar la zona de 131.20, 131.15, donde marcó los máximos la semana pasada. En el día de ayer volvió a fortalecerse. Lo cierto es que el que se fortalece es el dólar ante la debilidad del yen, y no hay todavía ningún indicio de cambio de dirección. Aquellos que mantienen el estudio de patrones chartistas pueden apreciar cómo fue roto un patrón de bandera, un patrón que claramente nos marca el movimiento direccional al alza. Si ustedes lo tienen fijado, en este momento podríamos estar viendo el pullback, y lógicamente en caso de no volver a entrar dentro de esta figura, podríamos estar apreciando un movimiento direccional en sentido alcista. La bandera fue quebrada, el mástil se produce a partir del movimiento anterior, y ese debería ser el objetivo al alza. Entonces, si quiebra la zona de 130.60 y posteriormente se vuelve a cotizar por encima de 131.20, tenemos un importante recorrido al alza y podría llegar hasta la zona de 132. ¿Cuál es nuestro nivel de atención en el par dólar-yen? Bueno, en este momento la zona de 129.30-40. ¿Por qué? Porque en caso de que se vulnere, se quiebre esta línea directriz, que podría tratarse de una suerte de cuña alcista, nos podría regalar un movimiento correctivo importante, y podríamos ver hasta la zona de 127.30 aproximadamente el movimiento correctivo del dólar yen.
Lo cierto es que la fuerza del dólar ante el yen se manifiesta claramente y no hay ningún indicio que nos marque lo contrario. La lateralización y el no poder quebrar nuevos niveles máximos nos podría regalar lógicamente un cambio correctivo a la baja. Vamos a ver un poquito el oro, que nos viene marcando lógicamente gran parte de lo que está sucediendo. Lo cierto es que el oro recupera posiciones, más allá de lo que sucedió con la Reserva Federal. Mantenemos este patrón de hombro, cabeza, hombro invertido y, como decíamos, nuestra predicción, lógicamente a partir de la suba que tuvo y utilizando el principio de alternancia, debería ser a modo de escalera, pero nuestra predicción el oro es a la baja. Y a pesar de que está recuperando posiciones en este momento, el movimiento bajista se confirmaría por debajo de 1850 y a partir de 1850 nosotros tendríamos un recorrido por idas y vueltas a modo de escalones que tiene un objetivo final cercano a $1.730 la onza. Este objetivo surge del patrón de hombro, cabeza, hombro y luego de una suba muy brusca que lo llevó cerca de los máximos históricos en 2070, tocándolo por segunda oportunidad. El patrón se mantiene activo, se mantiene vigente y atentos a 1850-55 que nos puede mostrar en modo escalón, ¿sí? caídas, correcciones en forma de lateralización y caídas, un movimiento en las próximas semanas hasta 1730 posible. ¿Dónde abandonamos este patrón bajista en caso del quiebre de 1908, 1910? ¿Por qué? Porque por encima de esta zona volvería lógicamente a cotizar entre 1935 y 1950 y solo por encima de 1970 podríamos ver al oro cotizando cerca de los $2.000. Vamos un poco con los mercados, lo hablamos en el inicio de esta semana y hoy por hoy lo estamos observando en tiempo real. Hace rato que venimos con este patrón de formación y poquito a poquito le hemos ido completando la figura. Tenemos una cabeza y hombros invertidos que se empezó a formar a partir de la lateralización y el retroceso que tuvo el Nasdaq o el US 100, como estamos viendo directamente en la plataforma de XM. Lo cierto es que esta zona actual que comienza en 12.800 y se extiende hasta 12.720 es un muy fuerte nivel de soporte. Llevamos en este momento unas 5 semanas bajistas, todavía no cerró la semana el día de hoy, pero todavía está cotizando por debajo del precio de apertura con alta volatilidad y movimientos de ida y vuelta. Sin embargo, atentos a un cierre por debajo de los 12.800 o 12.700 para darle un margen. En este momento hay cierta recuperación, pero fíjense, los mínimos de las últimas jornadas han sido vulnerados. Si nos vulnera 12.800 y cierra el Nasdaq por debajo de 12.650, nos da indicios de quiebre semanal y ante un pullback del día lunes podríamos ver un movimiento bajista para la semana próxima y un movimiento bajista muy fuerte. ¿Cuál es la otra opción que no debemos descartar? Es que se conforme otro hombro, que es lo que nos estaría faltando. Si lo vemos claramente en gráficos semanales, todavía le faltaría un par de semanas a este movimiento bajista que podría llevar al Nasdaq por debajo de los 10.000 puntos básicos. Entonces, si salva los 12.800, podríamos ver un impulso alcista, ¿sí? Y a partir de ahí, en el nuevo intento, 12.800 sería el objetivo a quebrar y lógicamente un recorrido muy importante, aproximadamente de unos estamos hablando casi de unos 3.400, 3.500 puntos básicos hasta nuestra zona de objetivo 9.250, fuerte caída que se puede dar a la brevedad. Así que bien, vuelvo a la parte de la presentación y atento a las dudas que de a poco me estuvieron arrojando. Muy poca dudas en el cierre de semana, seguramente mucha gente esté tomando decisiones y todavía esté operando en el último movimiento del día que se está produciendo en estos momentos, así que les dejo a todos ustedes los datos de contacto. Nos pueden escribir al info@molefex.com o también nos pueden contactar directamente a través de nuestra página web www.molefex.com. También pueden ver nuestras citas en las diferentes redes. Desde ya, muchísimas gracias, buen cierre de semana, reparador fin de semana y nos estamos encontrando la semana próxima.